Pero fíjate que nosotros estamos meditando en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Pero quiero un poquito introducirte en el contexto, porque si tú lees este versículo está buenísimo, pero quiero que entiendas el contexto, porque tú muchas veces vas a leer parte de la Escritura, y si tú no entiendes el contexto, hermano, vas a armar una ensalada. ¿Tá? Entonces quiero mostrarte cómo vamos a ir creciendo en la palabra de Dios, porque estás recibiendo mucha información. Hoy con las redes estamos conectados, recibes WhatsApp, entras a YouTube, qué sé yo, un montón de redes donde vas a recibir información. El gran problema, mi querido, porque el diablo es muy astuto y va a confundir y te va a armar una ensalada en tu cabeza que no vas a saber qué es realmente los principios de la Escritura. Porque leemos estos versículos, pero el contexto, fíjate cómo empieza, porque estamos hablando de la primera iglesia que se funda. La primera iglesia, algunos le ponen el título la iglesia primitiva. Mi querido, esto de primitivo no tiene. Lo primitivo de cavernario es un término que alguien lo habrá usado, la iglesia primitiva. O algunos estaban leyendo algunos comentarios y le ponen los cristianos primitivos. No, mi querido, es la primera iglesia y de primitivo no tiene nada. Entonces, vamos viendo el contexto. La iglesia nace ahí, nace y acordate que el libro de los Hechos es un libro de transición. Te voy a dar un punto de la hermenéutica. La hermenéutica tiene esto. La Escritura está dividido para hablar a estos tres grupos. El grupo de Israel, a la iglesia y a los gentiles. Si tú no marques esa diferencia en la Escritura, vas a armar cualquier cosa de doctrina en tu propia vida. Tienes que aprender a separar eso, porque cuando Dios habla a Israel, está hablando a Israel y no está hablando a la iglesia. Y cuando Dios habla a la iglesia, está hablando a la iglesia y no está hablando a Israel. Y cuando Dios habla a los gentiles, está hablando a los gentiles y no habla ni para Israel ni para la iglesia. Ese es el primer punto número 1 en la hermenéutica. Si no sabes diferenciar eso, vas a hacer cualquier ensalada. Vas a agarrar un versículo y lo vas a querer aplicar a la iglesia. Y no se va a poder hacer eso. No se va a poder hacer eso. Ahora, dentro de la Escritura, dentro de la hermenéutica tenemos este principio. Un principio es que vemos el contexto. Fíjate el contexto. Versículo 37 en adelante. ¿Qué dice? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Pedro está predicando el Evangelio. Se compungieron con corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, vamos a hablar, vamos a dar un paréntesis un poquito para entender esto, porque si no vas a armar una ensalada en tu cabeza. ¿Cómo nace la iglesia? Ellos estaban en el capítulo 1 orando y la forma de que iban a aprender que era la iglesia de Dios es porque iba a morar ¿quién? El Espíritu Santo. Nunca moró el Espíritu Santo en todas las personas. Siempre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía una persona, lo usaba esa persona y después se iba. Pero ahora la promesa era, Jesús hace la promesa en Juan diciendo, yo me voy, pero va a venir otra persona igual de mi clase y va a morar en vosotros y estará con vosotros. Ahí iba a empezar la iglesia. En el capítulo 1 ellos reciben el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo, se forma la iglesia. Pedro comienza a predicar y cuando está predicando le dice, ¿qué debemos hacer? Debes hacer dos cosas. Arrepentidos y bautícense para que reciban el Espíritu Santo. Mi querido, si no vas entendiendo la revelación progresiva de Dios, vas a hacer cualquier cosa. Porque hay mucha gente que dice, para ser salvo tienes que arrepentirte. Vamos a ver eso. Dice, arrepentidos y bautícense y recibirán el Espíritu Santo. Si yo me quedo con eso, voy a amar cualquier cosa en la predicación y en mi doctrina. Pero sigamos, vamos avanzando en la revelación progresiva de Dios para que entiendas esto. Si tú no entiendes la revelación progresiva de Dios, ¿qué es esto? Que Dios va revelándose continuamente de una manera y de otra forma,
y nos va dando más luz y más luz y más luz. Nosotros tenemos toda la Biblia completa, tenemos toda la luz necesaria que necesitamos para glorificar a Dios en este mundo. Ese es el propósito de Dios. Y tenemos todo. Vamos a 8, capítulo 8 de Hechos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Se estaban convirtiendo en Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bronca, ¿viste? Como rey y boca. Sí, no se llevaban bien, ¿viste? Pero Dios estaba abriendo la puerta a la iglesia. Y los samaritanos dicen, che, se están convirtiendo. Bueno, mandemos a Pedro y a Juan. Y mirá lo que pasa, versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Otra manera de recibir el Espíritu Santo. En el capítulo 2 se arrepentían y se bautizaban y recibían el Espíritu Santo. Gracias. En el capítulo 8 de Hechos encontramos que los apóstoles oraban y les imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. ¿Viste? Tengo que ir viendo la revelación progresiva de Dios. No puedo armar una doctrina de una sola cosa. Ahora vamos al capítulo 10 de Hechos. Vamos a 10. Tomen esas cosas que vamos viendo. Hechos capítulo 10, versículos 42 al 44. Vamos a ver otra escena. Cómo Dios está formando la iglesia y cómo está haciendo la iglesia. Ahí encontramos a Cornelio. Otra vuelta lo encontramos a Pedro ahí. Estaba Pedro en Jope, con un curtidor. Pedro estaba como un gentil ahí. Pero bueno, Dios cómo va cambiando las cosas, cómo va haciendo. Y Dios le dice, Pedro, tenés que ir con estos y hablarle ahí a Cornelio, ¿no? Y fíjate en el 42-44. Y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquésemos que Él es Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y aquí vemos, creían y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces tenemos tres episodios cómo Dios está formando la iglesia. Primero se arrepentían y se bautizaban y recibían el Espíritu Santo. Capítulo 2. Capítulo 8, ¿cómo era? Venían los apóstoles, le ponían las manos, oraban y recibían el Espíritu Santo. Y en el capítulo 10 creían y recibían el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es verdadero? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El tercero? No les voy a decir que porque no vas a vergüenza, porque todos aprenden. Los tres son verdaderos. Ahora, la gran pregunta sería, no es cuál es el verdadero, sino cuál es el vigente para este tiempo. Y recordamos que Hechos es un libro de transición. Dios está haciendo la revelación progresiva. Está formando un solo pueblo que es la iglesia de judíos, gentiles, samaritanos. Todos están formando un solo pueblo. Ahora, ¿cuál es el que está vigente? Entonces tengo que ver la revelación progresiva. ¿Qué Dios ha dicho de ese tema en otros pasajes? Y tenemos varios pasajes, pero vamos a ver uno solo suficiente. Efesios capítulo 1, versículo 13. Busquemos ahí. Para ver cuál de los tres es vigente. ¿Cuál de los tres está vigente? ¿Y cuál de los tres vamos a usar nosotros? Vamos a usar, como había un grupo que dice, se arrepiente y se bautiza, y hay que bautizarlos de niños para que reciban a Cristo y sigan de la iglesia. O hay otro que dice, bueno, vayamos y pongamos la mano y que reciban el Espíritu Santo y que hablen en lenguas y que hagan esto y así. ¿Cuál es? O hay otro que dice, predican y creen y reciben a Cristo. Entonces tienes que ir viendo la revelación progresiva de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Pablo está hablando ahí a la iglesia y ahí estamos encontrando todas las doctrinas para la iglesia, las encontramos desde Romanos en adelante. Acordate, Hechos no puede sacar ninguna doctrina en Hechos porque es un libro de transición. Es la unión entre Israel, de lo que estaba Dios utilizando Israel, y la iglesia. Hechos están en medio para poder hacer la transición
solo para entender, dice, versículo 13, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Oíste la palabra, creíste y recibiste el Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres encontramos en Hechos parecido a esto? De Cornelio. Entonces decimos que el de Cornelio está siendo vigente porque tenemos el pasaje en la Escritura de la revelación progresiva de Dios que nos está dando. Ahora, mi querido, así tienes que ir interpretando la Escritura de Dios, porque si no vas a armar una ensalada, y cuando armes la ensalada en tu vida, así va a ser. Vas a recibir mucha información. Ten cuidado con la información que recibes, y si no sabes nada, no recibas esa información. Muchos se justifican de decir retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Sabes para quién está dado eso? Para las personas que tienen discernimiento y pueden interpretar correctamente la Escritura. Mi hijo me decía, papá, me tengo que comprar una Biblia. Me están ofreciendo, no te quiero decir nombre, la Biblia de este fulano de tal. Muy bueno, yo tengo libros de su hermano, no comparto su doctrina, yo puedo retener y sacar. Y yo decía, Karen, ¿cómo está tu hermenéutica? Sé diferenciar esto, papá, hacer entonces. Después me dice, me equivoqué, voy a comprar otra Biblia. Pero bueno, vas aprendiendo. Entonces, mi querido, vas a recibir un montón de datos. Solo meteré un paréntesis en la introducción en donde estamos y volvamos a Hechos entonces. Así vas a ir escudriñando la Escritura. Volvamos a Hechos capítulo 1, donde está nuestro mensaje. Hemos visto de la oración, de la comunión, de la perseveración, del partimiento del pan, hay muchas cosas. Pero vamos a ver las características de esta primera iglesia. De la iglesia, la primera iglesia que se funda, la primera iglesia que empieza a predicar el Evangelio, a hacer la obra de Dios en este mundo. Dios está usando hoy en día su iglesia. Su iglesia es la obra que Dios está usando para alcanzar a otras personas. Ojo, también hay ministerios paraeclesiásticos que Dios también está usando. Está usando juntamente con la iglesia para alcanzar a las otras personas. El plan de Dios es su iglesia. Su iglesia usando personas redimidas para alcanzar a otras personas con el Evangelio. Pero vamos a ver en el versículo 42 entonces las características de esta iglesia. Las características de la iglesia, de la primera iglesia que se funda ahí, en Jerusalén, la primera iglesia. Dice versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primer punto, si estás anotando ahí, queremos ver que la primera característica de esta iglesia es determinación. Perseveraban en la doctrina. Era una iglesia que perseveraba en la doctrina de la palabra de Dios. Ellos ponían énfasis en las Escrituras, énfasis en la palabra de Dios. Ya vamos a ver más adelante. Pero perseveraban. Ahora, en el griego está conectado todo esto, esta palabra perseverar, porque dice, perseveraban en la doctrina, coma, sigue, perseveraban en la comunión los unos con los otros, coma, perseveraban en el partimiento del pan, coma, perseveraban en las oraciones. Esa palabra perseverar en la construcción del párrafo griego está metido ahí. Y ellos perseveraban en todas esas cosas. Y ahora vamos a entender su determinación, cómo es perseverar. La palabra perseverar en el griego es proskartereo. Proskartereo, está dividido en dos. Pros es una preposición que significa adelante o hacia arriba intensamente. Esa es una preposición. Pros. Y cartereo significa fuerte. Alguien fuerte. Quiere decir que es alguien que va hacia adelante con fuerza. Ese es perseverar. Ellos perseveraban en la palabra de Dios. Su énfasis estaba en la palabra de Dios. Si tú perseveras, siempre llegas.
siempre triunfas. Una persona perseverante es aquella que si en algún momento se resbala, si cae, tiene la fuerza suficiente para levantarse y seguir adelante. Ese es perseverar. Y ellos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, siempre hacia adelante, no se achicaban, no tenían miedo, no se achica. Una persona que es perseverante no se achica. Si se cae, se levanta. No se achica, siempre va hacia adelante, siempre va hacia arriba. Aunque su objetivo es el futuro, su objetivo está en el futuro, pero sabe llegar y sabe pasar las adversidades en el presente porque tenía determinación, perseveraba. Estos hermanos perseveraban en la palabra de Dios y estaban firmes. Ahora, quiero hacer otro paréntesis, porque ya vamos a ver cómo perseverar. Pero quiero hacer un paréntesis porque estos perseveraban en qué. Hay mucha gente que persevera en buenas intenciones, pensamientos positivos, etcétera, 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 etcétera. Pero la clave de un cristiano es que tiene que perseverar en qué? En la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. Y tú como cristiano, si quieres avanzar en la vida cristiana, adelante. Siempre nos vamos a tropezar, siempre va a haber caída, siempre vamos a estar en el piso, pero vamos a tener la suficiente fuerza para levantarnos y seguir hacia adelante, hacia la meta, como ellos perseveraban. ¿Y por qué podían hacer ellos esto? ¿Por qué la primera iglesia perseveró en medio de la tribulación, en medio de la persecución? Porque fueron perseguidos ellos, y ya lo vamos a ver más adelante. Porque perseveraban en la palabra de Dios, hacían énfasis en la palabra de Dios. Pedro dice en el capítulo 6, de hecho, dice: mirá, muchachos, hay mucha gente para atender. Hay mucha gente para atender las mesas, las viudas, que se ve, hay que limpiar, hay que pagar, hay que hacer las cuentas, esto, etc. ¿Pero qué? Busquemos a otras personas que se encarguen de esto. ¿Pero nosotros qué? Nosotros vamos a perseverar en la palabra y ¿en qué? En la oración. Porque eso es lo que va a sostener. Un liderazgo, si no se sostiene en la palabra de Dios, mi querido, no sé lo que va a poder sostener. Y no sé lo que va a poder sostener a los que están debajo tuyo. La palabra de Dios. Ahora quiero hacer un paréntesis. Si venimos a la iglesia y cantamos y adoramos a Dios y nos abrazamos y nos besamos y nos saludamos y escuchamos el mensaje y salimos gozosos y nos vamos a nuestras casas y después, mi querido, nos caemos y pasan un montón de cosas y eso de lo que tú has recibido no produce cambio en tu vida, ha sido pura emoción. Quiero que entiendas esto, mi querido. Si tú vienes y nos gozamos y cantamos y adoramos y escuchamos la palabra de Dios y salimos y volvemos a nuestra casa y eso no ha producido un cambio en nuestra vida, ha sido pura emoción. ¿Sabes quién lo dijo eso? El Señor Jesús. ¿Dónde lo dijo? Vayamos. Capítulo 13 de Mateo. El Señor está cambiando su discurso. El Señor vino para ofrecer el reino, vino para ofrecer como el Mesías. Tanto lo rechazaron al Señor que Él cambió el discurso y va a abrir la iglesia. Cosa que no estaba en el Antiguo Testamento. Él lo va a revelar y lo va a prometer. Y Él cambia su discurso y Él comienza a enseñar estas verdades. El buen sembrador. ¿Se acuerdan? El sembrador salió a sembrar. Pero solamente vamos a ver una, 13:5. Mateo 13:5 dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Esa era la parábola que el Señor estaba enseñando. Y los discípulos dicen: Señor, como somos tardos de oír, explícanos qué querías decir con esto.
¿Qué querías decir con esto de salir a sembrar? Y estos que cayeron en pedregales y se murieron rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, el Señor le va a explicar. Versículo 20, encontramos la explicación. Versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Cantamos, oímos, alabamos. Y al momento se recibe como con gozo, salimos contentos, entusiasmados y todo lo demás. Pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pura emoción. Mi querido, no podemos sostener nuestra vida bajo emociones. No te estoy diciendo que no cantemos, no te estoy diciendo que no nos abracemos, que no nos besemos, que no nos saludemos, que no hagamos esto, todo lo que quieras que nos anime, porque es así. Dios ha puesto emociones en nuestra vida. A mí me encanta reírme y a veces hacemos un chiste en casa y nos reímos, pata para arriba, y escucho a otro hermano, me hace un chiste y me río, y así un montón de cosas, porque Dios ha puesto emociones. Pero las emociones tienen que estar en su justo lugar. No me sirven para construir mi vida, porque cuando estoy en la adversidad tropiezo, caigo, y pasa muchas veces en nuestra vida. Caigo en el mismo pecado, soy tentado en las mismas tentaciones y caigo. Estoy queriendo luchar todos los días y vuelvo a pecar, y vuelvo a pecar, y vuelvo a pecar. ¿Sabes por qué, mi querido? Porque no hay la victoria, porque tu vida está construida en emociones. Nos gusta cantar, gloria a Dios. Nos gusta emocionarnos, gloria a Dios. Nos gusta abrazarnos, gloria a Dios. Dios no está en contra de eso, porque Dios ha puesto emociones. Gozar con los que se gozan, llorar con los que lloran. Si Dios puso algo, es para usarlo. Pero Dios no nos dice que eso es para sostener nuestra vida, sino para sostener nuestra vida es la palabra de Dios. Los que perseveran en la palabra de Dios se sostienen. La palabra de Dios es lo único que te va a sostener a ti y a mí. Lo único. No hay otra cosa. Quiero que te hagas la gran pregunta: ¿por qué no estoy viviendo de victoria en victoria? ¿Será porque mi vida está construida en emociones? Y sabes, mi querido, cuando tú buscas emoción vas a ir buscando en un lugar, y en otro lugar, y en otro lugar, creyendo que el cambio va a ser la solución, y no va a ser la solución. La palabra de Dios es la solución a nuestras vidas y a nuestras necesidades. ¿Sabes quiénes construyen la vida sobre emociones? Las telenovelas. A mí me encantaban las telenovelas. Cuando era chiquitito íbamos a las 8 de la noche, toda la familia sentó a una telenovela. Natacha, María de Lejos, no sé si se acuerdan. Son telenovelas del año de María Castaña, ¿me entendés? Rosa de Lejos, nunca me acuerdo. ¿Qué me mostraba? La sirvienta, pobrecita, que venía del pueblo, entraba a esa casa y se casaba con quién? Con el hijo multimillonario, y todos creemos en esa historia. Me va a venir el príncipe azul y me voy a casar y no voy a tener ninguna necesidad, y así comenzamos a crecer. Y no pasa nada. Cuando encuentras la realidad, me falta comida, me falta aire, me falta media, los calzoncillos rotos. ¿Cómo así? Entras en la realidad y dices, pura emoción, sí. Hazte la pregunta, mi querido. ¿Dónde está construido tu vida? Ahora, ¿cómo puedo perseverar? Y quiero cerrar este pasaje. ¿Cómo perseveramos? Hemos estudiado Santiago. Yo no sé si te acuerdas de lo que hemos estudiado de Santiago. Un libro maravilloso. He puesto las escrituras. Pero vayamos a Santiago, capítulo 1, para cerrar. ¿Cómo perseveraremos, Señor? ¿Cómo puedo perseverar? Con emociones no puedo. No significa que lo dejemos de lado. Tengamos emociones. No seamos hombres. Dejemos emociones. Sintámonos bien. Busquemos, pero eso no construye nuestra vida. Pero Santiago 1:25, tendrías paralelos desde 19 para entrar, vas entendiendo todo
El 22 dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, que nos escuchamos. Pero mi énfasis quiero ponerlo en el 25. En el 25, que es la clave para perseverar en tu vida. Para poder ser una persona que siempre va hacia adelante. Yo sé que nuestro objetivo es el futuro, pero si yo tengo perseverancia, voy a enfrentar las adversidades de este mundo para poder llegar a mi meta. Y el versículo 25 de Santiago nos va a decir cómo podemos perseverar. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, la palabra de Dios, como dice el versículo 22, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra de la palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Querés estar siempre feliz y siempre gozoso? Y estar perseverando en la palabra de Dios y ante las adversidades y ante los momentos difíciles de nuestra vida que van a venir, persevera. ¿Cómo? No siendo solamente oidor, sino hacedor. Hay muchas diferencias. No ser como Gatica, que predica y predica, y que dice, no practica. Mi querido, si tú no haces eso, entonces comienzas a construir tu vida en emociones. Y siempre vas a querer una emoción más, y otra emoción más, y otra emoción más. Y que dice cómo nuestro corazón es insaciable. Hay una canción que dice así, ¿no? Nuestro corazón es insaciable. Es un agujero tan grande que no puede satisfacer. Esa es emoción. Pero si tú guardas la palabra de Dios y la practicas la palabra de Dios, serás siempre bienaventurado, súper feliz, siempre contento en todo lo que hagas. Cuando me entero de un sobrino, de un familiar, de un amigo, de un hermano que termina algo que él ha estado estudiando o haciendo, o logra obtener lo que ha estado ahorrando y se compra esto, yo siempre le mando un versículo de Proverbios. El deseo cumplido, ¿qué? Regocija el alma. Qué lindo, mi querido, cuando tú cumples tu meta y llegas ahí, tu corazón, ¿cómo está? Baila como si fuera un perro con 5 colas, ¿me entendés? Así. ¿Y por qué logras? Porque perseveras. Escucha la palabra de Dios, se goza en la palabra de Dios, pero practica la palabra de Dios. Si tú solamente escuchas la palabra de Dios y solamente te emocionas con la palabra de Dios y te vas y no produce cambio en tu vida, has construido en emoción, dijo el Señor Jesús. Esa semilla ha caído en pedregales y no tiene raíz, no se puede sostener y tropieza. Por eso caemos en el mismo pecado, por eso seguimos sucumbiendo a las mismas tentaciones, por eso que no hay cambio en nuestra vida, por eso que no se produce nada en nuestra vida, porque estás construyendo mal, mi querido. Y si no, puedes leer los que construyeron, ¿no? El Señor Jesús puso un ejemplo. Los que construyeron sobre la roca siempre firme. ¿Quién es la roca? Según 1 Corintios, Cristo. Y los que construyeron en la arena, pura emoción. Se cae. Pues te estoy diciendo que las emociones no sirven, Dios las puso. Y si Dios pone las emociones, hay que darle el lugar donde debe estar. El diablo es astuto, él siempre cambia nuestra vida, ¿no? ¿Dios qué dice? Dios dice intelecto, voluntad y emociones. Así somos nosotros. Escuchas la palabra, Dios toca tu intelecto, vas aprendiendo de él. Ese intelecto baja a nuestro corazón, mueve nuestra voluntad. Y cuando nuestro intelecto mueve nuestra voluntad, nuestras emociones, ¿cómo están? El deseo cumplido regocija el alma. O como dice Santiago, el que hace y obra y hace la palabra de Dios, siempre es bienaventurado en todo lo que hace. Siempre estamos bien contentos, satisfechos, llenos. Pero, ¿qué hace el diablo?
ha volteado la torta. Emociones. Olvida sobre la emoción. ¿Y qué pasa? Tus emociones van a llegar a tu intelecto. Comienzas a dudar de Dios. ¿Y qué pasa después? Ese intelecto va a mover tu voluntad. Te alejas de Dios. Cuestionas a Dios. Reniegas de Dios. Así es el mundo. Así son las redes. Así son todas las películas. Quieren que tú vivas por emociones. Dios ha hecho al revés. Mi querido, esta iglesia perseveraba, alcanzaba lo aprendido y lo practicaba, y alcanzaba sus metas, las características de esta iglesia. Vamos a avanzar y vamos a Hechos capítulo 2 de nuevo. Volvamos a Hechos capítulo 2 y vamos a ver la otra característica. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Determinación, porque perseveraban en la palabra de Dios. El segundo principio dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Ya escuchamos ayer. Vamos a saltearnos esto y dice, perseveraban en el partimiento del pan. Segunda característica, devoción. Era la iglesia su comunión con su Señor. Al recordar esto, el Señor había instituido la cena del Señor. Y dice, ¿qué dice? Este pan es mi cuerpo, representa mi cuerpo. Y este vino es la sangre del nuevo pacto. Todas las veces que la comieres y la bebieres, hacer memoria de ¿quién? De mí. Su devoción. La devoción de esta iglesia era ¿qué? El partimiento del pan, la cena del Señor. ¿Y qué hacían ahí? Recordaban el sacrificio del Señor. ¿Cómo fueron salvos? Una de las cosas, yo nací en una iglesia bautista. Yo nací en una reunión de jóvenes. Una compañera de mi trabajo me invitó. Tenía que ser una mujer. Inconverso, soltero. ¿Qué va a usar Dios? ¿Qué va a usar una mujer? Y en mi trabajo una chica me invita. Y me dice, César, en tal lugar vamos a tener una reunión de jóvenes. Yo te invito a tomarnos, vamos a las 8. Y yo voy. ¿Por quién? ¿Por Cristo? ¿Por la reunión? Ya me conocen. Una chica que me invita, y voy ahí. Y me senté adelante. En primera fila, ¿por qué? Porque vi guitarras eléctricas, órgano, batería. Ya te invitaron un grupo de rock o de música, de cumbia, me siento adelante para salir a bailar adelante. Y soy el primero. Me invitaba y la persona que me invitaba decía, acá que era ella, lo miraba atrás hasta que llegó, Nancy se llamaba y nos sentamos ahí. Y yo esperando, bueno, aquí empieza a estudiar los músicos y estaban afinando, yo ya estaba alistándome, viste, aquí empieza la pachanca y todo lo demás, hasta que escucho que hablan todo de Cristo, cada música era de Cristo, de Cristo, de Cristo. Yo dije, ¿dónde me metí? Con los locos. O yo decía a los arqueros con los locos. Y lo miraba a mi amiga, y ella me miraba. Por primera vez escuché el Evangelio. Nunca me olvido de esto. César, al micrófono. Predicó el Evangelio. Por primera vez escucho el Evangelio. Estaba perdido en mis pecados. Viene a hacer la invitación. Todos los que quieren recibir a Cristo como su Salvador, pónganse de pie. Mi querido transpiraba como un chancho. Porque sabía esta verdad, si yo moría un día sin Cristo, me iba al infierno. Mira lo que Dios hace, pone unas palabras en el corazón y en la mente del evangelista. Yo sé que aquí en el auditorio falta uno. Él lo decía en forma general, pero era la palabra que yo necesitaba para ponerme de hoy. Yo sé que aquí falta uno, y Dios te va a dar un minuto de tiempo, me puse de pie y recibí a Jesús como mi Salvador. El día más precioso
¿verdad? Cada vez que rodeo la mesa y participo en los cenas, yo digo, Señor, pagaste un precio muy alto por algo que no tiene valor. Pero así es Dios. Así es el amor de Dios. Y cuando rodeamos la mesa, miramos ese sacrificio de Dios. Y esa es nuestra devoción, eso es lo que nos mueve, ese sacrificio. Miro a Jesús, como decía el apóstol Juan en 1 de Juan 4, como Él es, así somos nosotros. Su devoción, ¿sabes cuál era la devoción de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Él estuvo en el Getsemaní. Sus emociones le estaban haciendo, pero temblar. Dice que entró al Getsemaní antes de ir a la cruz. Un evangelista dice que estaba muy triste. Otro evangelista dice que estaba angustiado grandemente. Esas dos cosas tenía Jesús. Sus emociones estaban ahí, iban y venían, porque sabía que iba a ir a la cruz. Y él ahora dice, Padre, pasa, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Devoción del Señor. ¿Sabes qué es una persona devota o una persona con devoción? Es una persona que quiere hacer continuamente la voluntad de Dios. Eso es una persona con devoción. Ya no hace su voluntad, sino la voluntad de Dios. Una persona que continuamente está buscando la voluntad de Dios, que continuamente está buscando agradar a Dios, es que quiere hacer ¿qué? Quiere mostrar su devoción a Dios. Quiero abrir un paréntesis, mi querido. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos haciendo memoria de Él, y solamente de Él y de su sacrificio. Y gloria a Dios porque podemos compartir algo que yo comencé a disfrutar acá en la iglesia, que rodeamos la mesa y podíamos compartir nuestra devoción a Dios. En mi iglesia no era así. En mi iglesia se predicaba un mensaje de la cena del Señor y todos participamos y ofrendábamos y terminábamos ahí. Pero acá era esta comunión íntima de rodear la mesa del Señor y compartir una canción, un pensamiento, un pasaje bíblico, algo que Dios puso en nuestro corazón. Ahora, mi querido, cuando hablo del paréntesis, estoy diciendo, cuando participamos de la mesa del Señor no es para dar un mensaje de retarnos o de decir hay que evangelizar o hay que hacer esto, hay que hacer... Mi querido, está fuera de la devoción. Porque hemos venido a rodear la mesa y el Señor dice, hace esto en memoria de ¿qué? En memoria de mí. Y voy a ir más al fondo. Si tú no vienes con esa actitud de hacer memoria de Él, dice 1 Corintios capítulo 11, vas a participar de la cena de Dios, ¿cómo dice? Indignamente. Mucha gente dice indignamente porque somos pecadores, todos somos pecadores, mi querido, nadie puede estar ahí, pero por la gracia de Dios estamos. Pero participar indignamente de la cena del Señor es no darle la devoción a Él, no darle toda la honra a Él y toda la gloria a Él. Así que, mi querido, cuando participemos de eso tienes que entender ese valor. No es para decir algo, si tenés que decir algo, no es el ámbito, no es el ambiente. Es el lugar donde estamos demostrando nuestra devoción a Dios. Y nos levantamos y compartimos lo que Dios realmente es para mí, por lo que Él ha hecho, su sacrificio, su sustitución, su justificación, etcétera, tantas cosas que podemos hablar de Él. Nuestra devoción es hacer la voluntad del Padre, esa era la devoción de Cristo. Una vida rendida a Él. Jesús estaba rendido a hacer la voluntad del Padre, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Esa es devoción. Estar involucrado para hacer la voluntad de Dios, no para hacer mi propia voluntad, no para hacer lo que yo quiero,
no para imponer lo que yo quiero y así de esta manera, es hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y comenzamos a dejar, mi querido, cuando no tenemos devoción, comenzamos a dejar los principios de Dios. Y comenzamos a dejar una cosa por otra cosa. Comenzamos a dejar la palabra de Dios y no hacemos la voluntad de Dios. Comenzamos a negociar los principios de Dios. Comenzamos a hacer nuestra propia voluntad. A mí me parece, yo creo, de esta manera, de esta forma. ¿Estás seguro que es la voluntad de Dios? ¿Estás seguro que la decisión que estás tomando es la voluntad de Dios? Mi querido, cuando alguien viene a mi casa y me pide un consejo, ejemplo como una hojita de invierno o de otoño, porque sabe lo que involucra poder enseñar la voluntad de Dios en ese consejo, la responsabilidad. Es fácil, mi querido, que alguien diga, ¿qué hago? Esto, lo único que hacemos es abrir la Escritura y decir, esta es la voluntad de Dios. Nos guste o no nos guste, es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no se negocia. Pero podemos ser como el Señor Jesús. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Pero lo que quiero es que se haga tu voluntad. Tu voluntad. Gálatas 2:20, conocido. Vamos a Gálatas 2:20. Pasaje muy conocido. El apóstol Pablo está enseñando a los Gálatas la justificación, su salvación. Los tipos estaban agregando más cosas a la salvación y de ahí está corrigiendo, pero Pablo va a enseñarles una gran verdad en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Una vida de devoción, ya no vivo yo. Vivo para agradar al Hijo de Dios en hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? De Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Los cristianos, mi querido, ya no viven para nuestra propia voluntad, sino vivimos para hacer la voluntad de Dios. Mi querido, tenemos que reflexionar entre todos. Tenemos que ponernos bien la mano en el corazón y decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra iglesia? Señor, ¿cuál es el lugar que quieres que yo ocupe en tu voluntad? ¿Qué quieres que haga, Dios? ¿Cuál es la voluntad tuya, Dios, para este 2022? ¿En qué me vas a usar? Ese es nuestro propósito. El Señor Jesús demostró su devoción al Padre. Y yo quiero que demostremos así nuestra devoción a Dios, de esta manera. ¿Cómo lo hizo Jesús? Porque estamos en la cena. Él entregó su cuerpo, su vida. Y vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en él, el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ese cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Su devoción del Señor Jesús. Dice, Dios, tú me preparaste un cuerpo. Y yo cuando entré a este mundo, nací en este mundo y caminé por este mundo, entregué lo que tú me diste y fui a la cruz. Esa es devoción. Ahora, mi querido, Dios ha puesto muchas cosas en nuestra mano. Vida, tiempo, dinero, dones, talento,
¿Qué le estás entregando a Dios? Jesús dice, tú me hiciste un cuerpo, me diste un cuerpo. Y en mi devoción yo te lo entrego a Dios para hacer tu voluntad. Tu voluntad. Mi querido, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Vida, tiempo. Yo sé que tiempo no nos alcanza, pero tenemos que hacernos el tiempo. Tenemos que hacernos el tiempo para servir a Dios. Tenemos tiempo para todo, pero menos para leer la palabra de Dios, para orar más, para buscar más, para interesarnos más de Dios, de las cosas de Dios. Tiempo te ha dado Dios. Dios te ha dado dinero. Estaba escuchando una frase, escuchando un mensaje de Dar. Y decía este predicador, ¿no? Basado en Hechos capítulo 2, dice que si nosotros crecemos en nuestros bienes, la frase era, así como crecemos obteniendo nuestros bienes, así debe crecer nuestra generosidad. Si no es así, tu devoción no es verdadera. Mi querido, la generosidad cada día se va acabando. ¿Y saben por qué? Porque el bicho del egoísmo está creciendo mucho. Para mí y para mí. Pero el Señor dice, esta es mi devoción, Padre. Tú me diste un cuarto y yo te lo ofrezco de una manera de Dios. Un sacrificio para muchos que van a ser salvos. ¿Qué nos ha dado Dios? Nuestro amor a Dios, porque Pablo dice en Gálatas 2:20, volvamos a leer, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes? Lo que Dios está diciendo, nuestro amor a Cristo se mide por nuestro sacrificio que hacemos por Él. Quiero volverte a repetir esta frase, sacado de Gálatas 2:20, porque dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo puedo medir el amor? Tú y yo podemos medir de acuerdo a nuestro sacrificio. Nuestro amor a Cristo se mide por el grado de sacrificio que hacemos por Él. Si Él me amó, ¿cómo no le voy a amar? Dando un poquito de mi tiempo, dando un poco de mi talento, de mis dones, de mi vida, de mi dinero, lo que tenga, lo que Dios ha puesto en mis manos. Nunca te olvides esta frase: lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y no te olvides, Dios no puede ser burlado. Ponemos 200.000 excusas. Excusas para todos. Somos campeones en las excusas. Tendríamos que escribir un libro así con todas las excusas. Y si no, mi querido, lee la vida de Moisés, el hombre que puso las 200.000 excusas. Pero Dios tenía un plan para ese hombre. Y Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Y muchas veces ese plan de Dios no se realiza en nuestra vida porque ponemos muchas excusas. Decimos que amamos a Dios. El amor a Dios solamente se puede medir por el sacrificio que haces por Él. Por Él. Por Él. Si tú me dices que amas a Dios, está bien. Pero por tu sacrificio puedo ver el amor de Dios, de tu vida hacia nuestro Señor. Tu sacrificio muestra cuánto amas a Dios y cuánto amamos a Dios. Su devoción, su determinación de la iglesia. Pues vamos a Hechos para terminar el último punto que se nos va a elaborar. Hechos capítulo 2.
42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia caracterizada por su determinación, practicaban la palabra de Dios. Por su devoción se sacrificaban por Dios, su amor demostrado ahí, pero con las oraciones su dependencia de Dios. Oración habla de dependencia. Y me gozo, mi querido, cada miércoles que venimos a orar, y yo veo hermanos que estamos diciendo, queremos depender de Dios, queremos depender de Dios, y dejamos nuestras cargas, y oramos por las necesidades de nuestros hermanos, por las necesidades personales, por las necesidades del ministerio, por las necesidades para poder hacer la voluntad de Dios. Dependencia, oración habla de dependencia. Era una iglesia, la primera iglesia era una iglesia de oración, porque así expresaba su total dependencia en Dios para adoración, para conducción y para servicio. No hay servicio, no hay adoración, no hay conducción si no hay oración. ¿Quieres que te vaya bien, mi querido? Y no gastamos tiempo en la oración. Ni siquiera oramos 2 minutos personales para orar a Dios. Muchas veces yo oro a Dios que no se levanten temprano en mi casa, porque si no ya me molestan, ¿viste? Uno cruza para hacerse un café, el otro busca la leche, el otro busca esto. Entonces tratamos de buscar. Antes ponía el despertador, ahora ya me despierto solo, porque ya me estoy haciendo viejo, ¿viste? Ya a las 6 de la mañana ya abrí el ojo, ¿viste? Y ya estás abierto y me levanto rápido, me lavo y me siento ahí. Y lo primero es abrir la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué quieres? Y oro. Se me borraron. Esta semana me pasó de todo, mi querido. Tocaba un botón y perdí el Word, un desastre. Toco el teléfono y perdí la clave, desastre. Lo tuve que llamar, la única manera es resetear el teléfono, pero se pierde todo. Mensajes, cosas, no sabés que me lo un año ahí, un día estuve ahí, Señor, consólame, se va a perder todo. Lo llevé y se perdió todo. Yo en el WhatsApp tenía de los varones, ahí está el nombre de cada uno, Marcos, esto, el otro, y oraba, un día me tocaba orar por él, otro día por él, otro día, ahora no los tengo, así que mándenme en el WhatsApp para encontrar. En el grupo de exalumnos de Palabra Vida también tenía. Y ahí algunos no ponen su nombre, y ahí yo oro por el 119, 121, no sé quién es 119, 121, pero ahí aparece el 119, 121, y oro, Señor, tú conoces el 119, 121, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es esto? Y el otro me pone un simbolito así, una carita y una, Señor, oro por el que tiene el ojito medio chino y la boquita así, porque... Pero necesitamos orar y depender de Dios. Era una iglesia que oraba y dependía en la oración. Dice, perseverantes en la oración. Ahora, ¿por qué aprendió esta iglesia ahora? ¿Que porque vino el Espíritu y aprendieron? No. Fíjate en el capítulo 1 de Hechos. Uno de Hechos, versículo 12. Porque la iglesia era una iglesia de oración. Versículo 2. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego, y con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos, estaban todos ahí. Todo el liderazgo de la iglesia estaba ahí orando, perseverando unánimes. ¿De dónde aprendió la iglesia a orar? De sus líderes. Ellos tenían eso. Y me encanta, si no sigue leyendo ahí todo el capítulo 1. ¿Saben lo que hace la oración? Les dio dirección. No solamente dependencia, sino dirección, porque tenían que elegir. Señor, Judas nos traicionó, pero tenemos que completarlo, o sea, ahí ora. Y ahí el Señor dirige. Mi querido, queremos tener victoria en nuestra vida sin oración, no se puede.
Sin dependencia en Dios no hay verdadera adoración, no hay verdadera conducción, no hay verdadero servicio si no estamos de rodillas de Dios. Las batallas, como decía un gran pastor, las batallas solamente se ganan de rodillas, en oración. Las adversidades que vienen a nuestra vida, por eso tenemos un tiempo en la iglesia para orar, para juntarnos. Pero también tenemos un tiempo donde los líderes van orando continuamente, se van juntando y estaban en el aposento. Lo primero que hicieron, ¿qué era? Orar. Pero no estaban todos los nombres. Me encanta porque dice que también estaban las mujeres. ¿Cuántas mujeres que había? La madre de Jesús, la otra María y los hermanos de Jesús. Todos estaban orando. La primera iglesia manifestaba su dependencia a través de la oración en obediencia. Ya el Señor Jesús les dijo, Juan capítulo 15, versículo 1, vamos a Juan capítulo 15, unas páginas atrás, Juan capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, no puede llevar fruto por sí mismo. No se puede adorar a Dios correctamente, no puedes conducir correctamente un liderazgo, no puedes servir a Dios correctamente si no estás dependiendo de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Marca eso en tu Biblia: separados de mí nada podéis hacer. Y estamos en cualquier cosa, mi querido. No hay tiempo, no hay dinero, no hay esto, no hay lo otro. Y queremos victoria. No se puede, con emociones, con cáscara, no se puede. Separados de mí, nada, escúchame, nada de lo que te propongas, nada de lo que quieras hacer, nada de lo que planifiques, separado de mí, nada podéis hacer. Tremendo, mi querido. Y queremos dar la vuelta diciendo sí. ¿Y sabe lo que hace el diablo? Hace que muchas veces nos salgamos con nuestro gusto para decir que estoy en la voluntad de Dios. Mentira, mi querido. Mentira. Te vas a engañar. Tarde o temprano, como dice Gálatas 6, lo que tú siembras, eso vas a cosechar, porque Dios no puede ser burlado. Y muchas veces queremos burlarnos de Dios. Pensamos que Él no nos ve, que a Él no le interesa, pensamos que no necesitamos depender de Dios. Sí, necesitamos depender de Dios. Subraya esa parte en tu Biblia. Nada podéis hacer separados de mí. Dependencia. Dependencia. Era una iglesia que perseveraba en la oración. Dependía de Dios. Dependía de Dios para todo. Para todo. ¿Quieres calmar tus nervios? ¿Quieres apaciguar tu carácter? Comienza a depender de Dios. Deja tus cargas en Él. Leemos Salmo 127, versículo 1. Dice: si Jehová, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que, mi querido, no sirve todo nuestro servicio si no dependemos de Dios. No sirve todo nuestro esfuerzo si Dios no está en medio de eso. En vano es. En vano es que te esfuerces. En vano es que hagas todo lo que quieras si Jehová no es el que edifica. Si Dios no está ahí, si no estás dependiendo de Dios continuamente, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, en cada decisión que vas a tomar, no pones a Dios ahí. Mi querido, si Jehová no edificara, si
ciudadano está interviniendo ahí, en vano es. En vano es. ¿Y saben lo que pasa? Eso desanima. Eso desanima. Pero Dios permite eso, que nos desanimamos, para que entendamos eso. Que si no permanezco en Él, separados de Él, nada podéis hacer. Y si Dios no edifica lo que quiero hacer, en vano es que trabaje. En vano es. No sirve. Y estamos queriendo construir nuestra vida cristiana en cualquier otra cosa. Mi querido, la iglesia fue perseguida. Muchos cristianos, si tú sigues leyendo el capítulo 2, muchos cristianos perdieron sus trabajos, perdieron sus propiedades, quedaron pobres. Por eso dice en los otros pasajes más adelante, dice, muchos vendían sus casas para que no haya necesidad. No estoy diciendo que vendas tu casa, no. ¿Sabes lo que Dios está diciendo ahí? Tu generosidad. Ellos dependían de Dios y Dios estaba ahí. Podían pasar las adversidades. Esta iglesia no tenía miedo al temor, ni al sufrimiento, ni a cualquier adversidad que venía en sus vidas. ¿Por qué? Porque dependían de Dios. Dependían de Dios. Y Dios nos va llevando de victoria en victoria porque vamos dependiendo de Él. Dios nos hace pasar una situación difícil para aprender, para crecer, para aprender a depender de Dios. Porque solo separado de mí nada podéis hacer. Obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. 3 características de esta iglesia: determinación, perseveraban en las palabras de Dios; devoción, mostraban su amor en sacrificio a Dios; dependencia, nada hacían por sí solos, dependían de Dios, porque separados de Él nada podéis lograr. Pero voy a decir criollanamente, todo te va a salir mal. Yo lo experimenté. Separado de Él, nada se puede. Pero con Él, todo se puede. Vamos a terminar y dar gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias porque tú la edificas. Gracias porque tú la sostienes. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos que estas características sean una verdad en nuestras vidas. Dejar las emociones en su lugar y ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Y yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les ayudes. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus vidas, tú conoces sus luchas, Señor. Tú conoces mi vida, lo que yo he hecho. Por eso te dejamos todo en tus manos, para que tú nos ayudes. Porque separados de ti, nada podemos hacer. Si tú no intervienes, Señor, es en vano lo que hagamos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús.